Hola amigos, ¿cómo están? Soy Tabata de Identifica un Narcisista. Y bueno, hoy vamos a hablar de un asunto un poco como de salud emocional, salud espiritual. O sea, como saben, gran parte del trastorno de personalidad narcisista sí tiene que ver con psicología, obviamente, pero también hay un factor energético, un factor espiritual que tiene que ver con este tema y que, bueno, que es necesario entender para poder cerrar bien estos ciclos. Y tengo capítulos, misterios energéticos del narcisismo, búsquenlo aquí en mi canal, donde hablo un poco de estos fenómenos energéticos que pueden suceder cuando uno está rodeado de narcisistas, cuando uno está cerrando con un narcisista y lo que implica cuando caes muchas veces demasiado frecuentemente con un narcisista. Tiene que ver, claro, también con el tema de los empáticos estrella, que atraen muchos narcisistas, y tiene que ver también cuando uno no cierra adecuadamente, cuando uno no ha terminado de entender el proceso de cómo y por qué estás cayendo con ellos, vas a seguir repitiendo la historia. Y en este capítulo quiero hablar de qué sucede cuando uno hace concesiones con un narcisista. Identifica un narcisista. ¿Qué es una concesión? Pues es como cuando dices, bueno, ya sé que es narcisista, pero no importa, me quedo un rato junto a él, junto a ella, no va a pasar nada, ya no va a ser tan malo, seguramente voy a recibir alguna compensación a cambio, pero no, chiquitos, chiquitas. Es una forma de autoengañarnos. ¿Por qué? Porque no importa si tú a lo mejor estás ya empezando a normalizar el maltrato, si ya te acostumbraste a vivir siendo denostado, denigrado, ¿no? Ya te acostumbraste a vivir con gastritis, con problemas de ansiedad, ¿no? Ya normalizaste todo esto que sucede cuando uno está con un narcisista. Pero aún así, cuando tú sabes que estás con un narcisista y decides quedarte con un narcisista, tiene un gran precio energético, tiene un gran precio karmático, si lo quieren ver así. La energía, o sea, nosotros estamos rodeados de energía, o sea, tú, ser vivo, los perritos, los arbolitos, los pajaritos, todo de alguna manera tiene una energía, inclusive los minerales o las piedras. Y si has tenido alguna especie de búsqueda espiritual a través de tu vida, en donde pues hayas, no sé, aprendido a meditar o aprendido a ver cómo todo el universo está unido de alguna manera, puedes ver cómo efectivamente toda esta energía responde y cómo todo en esta vida lo que das, recibes a cambio. Esto no nada más sucede, digamos, por azares de la vida, es un orden. El caos del universo de alguna manera tiene un orden. La energía está viva. ¿Y por qué creen que pues, entonces existe Dios? Pues porque es una energía viva. ¿No? Hay quien lo traduce como Dios, hay quien, si eres más mente científica, lo traduces justamente como un orden, ¿no? O puedes verlo de una manera más biológica, como todo de alguna manera está unido, entretejido una cosa con la otra, no hay nada separado en este universo de una cosa con la otra. Tú puedes verlo como mejor prefieras. Y el tema del narcisismo no está excluido de nada de esto. El tema del narcisismo tiene una gran lección, una gran carga energética. Esta energía que es como en contra, ¿no? Y la energía a favor de los empáticos. La energía en contra de los narcisistas van en contra de pues, la evolución o del crecimiento que no sea de ellos mismos. No van a favor de un bien común, siempre ven nada más por ellos mismos, por lo que les conviene, sus propios intereses, y nada más. Es como si estuvieran solos en el universo, como si fueran un hoyo negro. Los hoyos negros en el universo, ya saben que chupan para la luz, ¿no? Entonces nada, ningún cuerpo astral se puede acercar a ellos sin ser absorbido por ellos. Y esto es un poco cómo funcionan los narcisistas. O sea, así todo lo que se replica en el universo a grandes escalas, aquí se replica en pequeña escala y se replica también aquí adentro hacia todavía escalas más pequeñas. Hay infinito hacia arriba de grande, infinito hacia adentro de pequeño. Eso no tengan la menor duda. Y en esta dimensión que nos toca vivir a nosotros, cohabitar con estos narcisistas, ellos tienen un poco esa función de ser como el lado oscuro de la historia. En el universo hay luz y sombra, no habría luz si no hubiera sombra. Y en esta evolución humana, quizá no estaríamos evolucionando tanto si no existiera esta malignidad que nos pusiera alerta, esta malignidad que nos enseñara a aprender de nuestros defectos, a veces de una manera dolorosa, pero que nos hace salir adelante. Yo me acuerdo hace muchos años una discusión que tenía con un narcisista, que en aquel entonces yo no sabía nada de narcisismo, no pasaba por aquí, nadie sabía nada de esto. Y él hablaba mucho de cómo se enorgullecía de enseñarle a la gente a ser fuerte a través de hacerle jaladas. Traducción mexicana, a través de hacerles problemas
de hacerles cosas que no eran padres, o sea, no eran guay, que no eran cosas bonitas. Iba así que destruyendo matrimonios, destruyendo vidas, profesiones, ¿no? De gente que se les cruzaba por el camino y él se sentía orgulloso de hacerles crecer a través de joderlos. Pues bueno, eso es una visión muy narcisista. Yo todo el tiempo discutía con él, yo le decía que sí, pues sí, también los problemas te enseñaban, pero que también el amor te hacía crecer y el amor también era una gran medicina y un gran aliciente para salir adelante, lo cual también para mí sigue siendo verdad. Tú puedes enseñarle la misma cosa a una persona con amor o justamente, como decía este bicho, a trancazos, con mal rollo, y eso es lo que hacen los narcisistas, se ponen en nuestro camino para darnos lecciones de una manera indigna, pero que pueden ser lecciones al fin y al cabo para cada uno de nosotros. Cuestión de que tú decidas qué quieres que suceda con ese narcisista. O sea, tú quieres ver ese narcisista como un lastre que vas a arrastrar toda tu vida por lo que te hizo, ¿no? La razón, las causas por las que tú no quieres salir adelante es por lo que te hizo este bicho hace 20 años o hace 10 años o el año pasado. De ti depende que tú obtengas y recojas toda esta lección horrible que nos dejan y la conviertas en fortaleza. Solo de ti depende. No va a venir un Espíritu Santo a hacerte así plan para que tú lo veas como algo bueno. No, tienes que echarle ganas, tú tienes que trabajarlo, concientizarlo y entender muy bien por qué caíste ahí, sobre todo para que no repitas la historia. Entonces, ¿qué pasa cuando uno hace una concesión con un narcisista? El universo, la energía que te rodea, está tan calladita que a lo mejor tú no la ves, pero, como digo, existe y reacciona a todo lo que tú hagas, sobre todo tus actos, tus palabras y pensamientos. Entonces, si tú das una concesión narcisista y le dices al universo, estoy bien con esto, puedo fluir con esto, ¿qué crees? Te va a traer más de esto. ¿Y qué crees? Fluir en esa vibración tan baja, en esa oscuridad, en ese boom, en vez de ese ping, pues te va a hacer vibrar en esa situación baja. Como ser, le estás diciendo al universo que eres una persona que se conforma con esa bajeza, que eres una persona que se conforma de vivir así. Entonces el universo, que lo único que quiere es darte gusto, ¿no? Si tú con tus actos defines lo que eres, porque tú puedes ir diciendo misa, pero tú puedes decir que eres espiritual, que eres comprensivo, que eres bla, 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 pero si en tus actos no vas reflejando eso, una de dos, o eres narcisista o te falta madurar, te falta evolucionar. Y cuando has evolucionado y puedes poner así que en sincronía lo que predicas, lo que dices con lo que haces, pues la energía es muy diferente. Cuando tú empiezas a decirle al universo, estoy harta de estos o harto de estos comportamientos narcisistas y empiezas a excluirlos de tu vida, empiezas a ponerles límites, le estás diciendo a la vida que ya no quieres ese tipo de cosas. Y entonces tú vas a ver el momento que tú de verdad tomes cartas en el asunto y digas, ya basta, ya voy a dejarme de hacer güey, ya no me voy a hacer pen, ¿no? O sea, ya me voy a poner las pilas y ahora sí, de verdad voy a buscar más la impecabilidad tanto de mis actos como de la gente que me rodea. No voy a rodearme de gente que está todo el tiempo hablando mal de los demás, que posiblemente sean narcisistas. Esto es la narciseñal, para los que no sepan. Por aquí tengo un capítulo en mi canal que se llama ¿Qué significa el dedito identifica un narcisista? Si les da curiosidad, véanlo. El caso es que si tú sigues aceptando narcisistas en tu vida, la vida te va a seguir trayendo eso. Va a decir, a este le gusta la comidita de narcisista, pues bueno, vamos a seguir dándole narcisistas. En cambio, cuando tú empiezas a decir, ya basta, no quiero más esto, sí empieza un proceso de limpia, empieza un proceso de concientización en donde empiezas a abrir más los ojos y empiezas a ser más consciente de por qué haces muchas de las cosas que haces y empiezas como a querer aprender, por ejemplo, a controlar tu ego, que esa es una de las bases de la espiritualidad. Pues bueno, te empieza a cambiar la vida de muchas maneras, empiezas a entrar como quien dice en agua limpia. Nadar junto a un narcisista es como nadar en agua sucia. Nadar en la luz, en la conciencia, en ser responsable de cómo y por qué hacen las cosas, es nadar en un lado más consciente, en un lado más bonito. Entonces, pues justamente cuando tú finalmente eres capaz de cerrar ese ciclo narcisista y decir, ok, ya identifico el narcisismo y no voy a ser condescendiente con ese narcisismo, simple y sencillamente no significa que los voy a atacar o, ¿sabes? O sea, voy a hacer lo mismo que ellos hacen, no. Le vas a pintar raya o lo vas a señalar cuando haya que señalarlo. Estás diciendo a la vida que estás de un lado más limpio, de un lado de más luz. Y entonces, en concordancia, te empiezan a pasar muchas cosas buenas. Empiezan a sucederte inclusive hasta como milagros. A partir de que empiezo yo a hacer trabajo, digamos, sobre el tema del narcisismo y que
Ya son 10 años, como sabrán, y por eso tengo en mi canal ya van a ser más de 1000 capítulos, o sea, no es pecata minuta. Y puedes ver así que todas las variantes que hay dentro del narcisismo, hermanos, tíos, abuelos, de todo hemos hablado en este canal, madrastras, padrastros, todo, hasta del tema social, cómo afecta a nuestra sociedad el narcisismo. Sin embargo, bueno, la gente solamente se limita mucho a ver capítulos que tienen que ver con las parejas narcisistas y bueno, y básicamente la mayor parte del contenido de mi canal es eso. Y también por eso, miren, este es mi segundo libro, Narcisistas, Amar en tiempos del diablo. Este lo pueden conseguir en Amazon. Bueno, esto está en España, en FNAC, en Corte Inglés. Búsquenlo, de verdad está muy divertido. La parte última, sobre todo, porque trae como novelas, cuentos, que son una recopilación de todas las sesiones que yo he dado a través de estos 10 años, sobre narcisistas, de cómo se comporta, cómo se meten en tu vida, ¿no? Y aquí vienen ejemplos muy concretos. El otro libro es más como un manual de supervivencia donde vienen cada detalle y tal. Y este es más como, sí, está un poco más resumido la parte del comienzo, pero después está más detallado en los ejemplos de cómo funcionan, cómo lucen, cómo se ven los narcisistas. También lo pueden conseguir en Mercado Libre aquí en México. El otro ya lo vi ahí. Bueno, si lo quieren impreso, ahí en Mercado Libre. Y también lo pueden pedir en Amazon España, que los mandan a México y a Latinoamérica. Y bueno, busquen, ustedes pongan Narcisistas, Amar en tiempos del diablo y van a ver, hay 80,000 lugares donde los pueden conseguir. Entonces, bueno, ahí volviendo un poquito al tema y también hablo de cómo precisamente te enrarece toda la energía cuando estás con un narcisista, cómo esto empieza a afectar en todos los niveles de toda tu vida. O sea, tú empiezas a andar con un narcisista, vas a empezar a tener más problemas y en lo que tu energía se amolda a esa oscuridad, a este hoyo negro, entonces van a haber muchos cambios en tu vida que no precisamente van a ser los más positivos. Y lo mismo como cuando sueltas. Y bueno, hablando de estos milagros que pueden sucederte, que le platicaba a toda una amiga, ahorita les voy a platicar uno. Bueno, este segmento va a ser exclusivo para miembros. Como saben, si ustedes están viendo el capítulo completo y ahorita van a ver estas historias de milagros que pueden suceder cuando empiezas a nadar del lado de más luz, es porque ya eres miembro del canal. Pero si no eres miembro del canal, pues te invito a que te suscribas. De verdad es una suscripción súper económica y puedes ver justamente todos los capítulos que estoy subiendo tienen un segmento especial que son exclusivamente para miembros. Pues bueno, les voy a contar 2 milagros que me han sucedido a raíz de que empiezo a hacer el trabajo así como del tema de narcisismo, que es justamente un poco más de poner energía en un bien común, de poner energía pues esto, quiero nadar un poco más del lado de la luz, no del lado de la oscuridad, de nada más estarle viendo los bigotes al diablo, ¿no? Ya cuando empieza uno a hacer más labor precisamente para ayudar al entorno, ahí es donde empiezan a surgir estos milagros. Y bueno, ahora para miembros les voy a platicar un par de estos milagrillos. Y sí, efectivamente, o sea, me sentí como muy protegida. Al final, como que sí respondió el universo. Y eso es a lo que me refiero con este capítulo. Entonces, sí, amigos, cuando empiezas a nadar del lado del agua limpia, cuando empiezas a nadar del lado de la luz, empiezan a sucederte cosas muy buenas, como la que les acabo de contar a los miembros. Y pues bueno, créanme, y de verdad, cuando empiezan a hacer este ejercicio del trabajo o la labor hacia los demás, van a ver cómo, sí, a lo mejor al mismo tiempo puede ser caótico al principio, cuando empiezas a hacer las cosas bien, te funciona todo muy bien. O sea, vienes como acompañado de la mano de algo superior, con mucha humildad, con mucho agradecimiento, ¿no? Y es ahí donde sientes de verdad esta plenitud interior que, amigos, amigas, eso jamás, nunca lo va a sentir un narcisista. Y eso es algo de lo que sí somos capaces los empáticos. Nada más que hay que trabajarlo. Entonces, pues si les gusta este capítulo, si tienen algo que contarme de cuándo han decidido dejar a un narcisista y empiezan ahora sí que a apostar por un agua limpia, por una energía más luminosa, cómo les ha cambiado la vida, cómo ha evolucionado su vida y cómo cambia todo. Cuéntanos. Y bueno, amigos, pues cuéntenme si esto les resuena. Yo estoy segura que sí les va a resonar. Yo estoy segura que muchos de ustedes que han tenido algo de trabajo espiritual entienden muy bien lo que estoy contándoles aquí, lo que les estoy diciendo. Sé que muchos tendrán muchas historias que contar, como cuando uno le dice al universo, basta, no soy como ellos, no quiero un narcisista, entra uno en otro renglón de vida, entra uno en otro nivel
en donde sí te sientes más acompañado por la luz, por la suerte, por las cosas a favor y por el amor del entorno. ¿Sí o no, amigos? Cuéntenme aquí abajo, todos los que hayan vivido algo de esto, cómo ha evolucionado su vida y cómo cambia todo. Cuéntanos. Espero sus comentarios. Si no se han suscrito, también suscríbanse. Les mando un abrazo. Este es Tabata. Identifica un narcisista. Identifica un narcisista.